Hoy tenemos un día, una porción escritural muy bonita, con una gran enseñanza y un gran mensaje para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a estar atentos a lo que el Señor nos va a revelar y nos va a mostrar a través de esta porción escritural. Amén. No sé cuántas veces cada uno de ustedes la habrá leído o habrá escuchado alguna enseñanza acerca de ello, pero hoy yo sé que el Señor tiene revelación para nosotros, un entendimiento tal vez diferente a lo que hemos oído, pero que realmente se revela los principios del reino. En este capítulo, en esta porción escritural, Éxodo, Shemot 19, vamos a poder percibir es cómo Elohim realmente revela a través de esta porción todas las pautas y todos los principios que están determinados para lo que es acercarse a Yahweh, morar con Él, vivir con Él. No solamente para el Israel que lo escuchó allá en el desierto, sino vamos a ver cómo eso se proyecta proféticamente para todo el plan, para toda la obra que el Eterno tenía en mente para con Israel y para con la salvación de las naciones y de los hombres. Amén. Shemot, Éxodo 19. Una de las cosas que le pedimos mucho al Eterno es que nos santifique en la verdad, para que todas esas tal vez doctrinas o enseñanzas que no son de acuerdo a lo que el Eterno revela en su palabra, pues se vayan cayendo por sí mismas. Amén. Que nosotros mismos y las personas que lo escuchan pueden decir realmente qué cosas son válidas y qué cosas no son válidas para nuestra redención y salvación. Amén. Dice el capítulo 19: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea que ellos llegaron cuando la luna nueva estaba apareciendo. Amén. Entonces recuerda que la luna, el surgir de la luna nueva, no la luna llena, no, la luna nueva, la luna que comienza, ¿verdad?, marca siempre el inicio de cada mes, bíblicamente, según lo que el Eterno estableció, ¿verdad? Entonces, cuando Israel llegó allí, al monte Sinaí, después de haber partido de Refidim, donde tuvieron la guerra con Amalek, ahora llegan en ese primer día de ese tercer mes. O sea que llevan ¿cuánto tiempo caminando por el desierto? Llevan 45 días, 15 días del primer mes, ¿verdad? Pues ellos salieron el 15 del primer mes, que es el día de Pesa, ¿verdad? Ese día salieron y están llegando al primer día del tercer mes, que todo el segundo mes lo caminaron por el desierto, que son aproximadamente 28 o 30 días, así que son aproximadamente unos 45 días lo que Israel llevaba caminando hasta que llegó al frente del monte Sinaí. Allí acamparon. Dice: habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí frente al monte acampó Israel. Amén. Una de las cosas que claramente nos revela esta explicación es que el que maneja los tiempos y los sazones es el Eterno, ¿verdad? Porque Él estaba allí esperando a Israel. Era la cita que tenía con Israel, fue la señal que le dio a Moisés de que Moisés iba a conocer verdaderamente que él había sido enviado a Israel para liberarlo de Egipto el día que él llegara a ese monte nuevamente con todo el pueblo. ¿Amén? Y allí el Eterno estaba esperando, amén, para manifestarse ya a todo el pueblo, amén, y manifestar también su voluntad al pueblo.
Versículo 3, y esto es lo mismo que les dice Jesús a los discípulos, ¿verdad? Cuando le preguntaron el día que ya él iba a partir, ¿verdad? Hacia el Chamaín, hacia el cielo, a sentarse a la diestra del Altísimo. Los discípulos preguntan: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y la respuesta de él fue: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Así que claramente hay tiempos establecidos que solamente el Eterno conoce, pero son tiempos que Él va a manejar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, como Israel, caminar cada día esperando y confiando en Él. Amén. Dice el versículo 3, 10 de capítulo 19: pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Claramente, una vez que llegaron allí, Elohim llama a Moisés para empezar a darle las instrucciones pertinentes a lo que realmente es lo que los ha llevado a ellos a estar allí. Amén. Y cuál es la voluntad del Altísimo. Y es allí donde vamos obviamente a ver lo que es literal, lo que sucedió allí en ese momento. Amén. Y también la proyección espiritual que eso tiene, o profética que tenía hacia el futuro. Amén. ¿Qué es lo que les dice el Eterno? Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Jacob e Israel son la misma persona, pero Jacob e Israel son la misma persona en diferentes etapas, en diferentes circunstancias. Jacob es el hombre carnal, es el hombre natural, ¿verdad? El hombre que, aunque quiere las cosas buenas, pero claramente la motivación que tiene es eso. El espiritual es cuando realmente ya él está dispuesto, entiende que no es por su sabiduría, no es por su capacidad, sino que es aferrándose al Eterno, aferrándose a la bendición del Eterno, lo que le va a conceder que él realmente logre su bendición. Amén. Y es ahí cuando Elohim le cambia el nombre y le dice: ya no llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Ahora, ¿por qué el Eterno usa esas dos expresiones aquí, la casa de Jacob? ¿Quién es la casa de Jacob? Porque si no entendemos eso, entonces claramente no vamos a entender realmente el mensaje tanto de ahora, en este momento, de lo que el Eterno estaba hablándole a Moisés y al pueblo, que iban a hablar al pueblo, y de lo que concierne a nosotros, al futuro, ¿verdad? En Romanos, ¿qué nos dice? No todo el que desciende de Israel es israelita, ¿verdad? Y no todo el que desciende de Judá es judío, ¿verdad? Sino aquel que lo es de corazón. No todos los que descienden de Abraham son llamados hijos, ¿verdad? Entonces, la casa de Jacob es toda la descendencia de Jacob naturalmente. Ahí están todos los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Y ahí también las naciones que salieron con ellos de Egipto, ¿verdad? Entonces, a esa casa es que va el mensaje. Se le va a hablar. Pero dice: y anunciarás a los hijos de Israel. Cuando habla a los hijos de Israel, cuando nombra a los hijos de Israel, no está hablando solamente al presente, sino está hablando al futuro. Amén. A aquellos que de la casa de Jacob van a actuar como Jacob, van a buscar la bendición, se van a aferrar al Altísimo, van a obedecer al Altísimo. Entonces, a ese es que van a anunciar, ¿verdad? Porque sabemos que no todo Israel que nació físicamente de Israel claramente perseveró en la fe, ni guardaron la fe, ni van a alcanzar el reino. ¿Quiénes son los que van a alcanzar el reino? Los que procedan como Abraham, los que procedan como Israel, Jacob. ¿Amén? Que busquen realmente la bendición. Por eso también nos dice a nosotros, ¿verdad? Muchos son ¿qué? Los llamados y pocos los escogidos. A muchos se les llama, el evangelio es para todo el mundo. Amén. Pero no todos van a ser escogidos.
porque va a ser de acuerdo a lo que la fe y el corazón de cada creyente. Amén. Entonces, eso hay que tener en cuenta para no confundirnos, porque hoy en día tenemos un Estado de Israel y todo el mundo ve el Estado de Israel como Israel, pero ¿son ellos Israel? ¿Qué son ellos? En la casa de Jacob. Son descendientes de Jacob, son descendientes de Judá, y eso nadie se los puede quitar. Amén. A los que sean físicamente linaje de Jacob por la carne, pero ellos no son Israel en el sentido espiritual. ¿Quiénes serán Israel? Los que de ellos crean el Evangelio, los que de ellos escuchen el mensaje y crean en Jesús el Mesías como el Mesías, el Redentor. Amén. Entonces, para que nosotros aprendamos a ver las cosas como realmente tenemos que verlas. Que el mundo dice cosas y el mundo en su emoción y sentimiento decimos cosas, pero nosotros tenemos que, no nos guiamos por la emoción y el sentimiento, nos guiamos por la revelación. ¿Qué es lo que nos revela la Escritura? ¿Qué es lo que nos revela el Espíritu? Amén. Entonces, cuando hablamos del pueblo judío que no cree, estamos hablando de la casa de Jacob, de la casa de Judá. Amén. Ahora, de los que han creído, pues vienen a ser ¿qué? Los Bené Israel, los hijos de Israel. Igual que todos los que de las naciones vayan a creer, ¿verdad? No solamente hijos de Israel, sino que también se nos concede hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque seguimos los pasos de la fe de Abraham. Y no porque seamos descendencia tal vez directamente física de él. Amén. Y esto es bueno porque esto es lo que tenemos que ir entendiendo nosotros de lo que son los principios del reino. ¿Quién va a entrar al reino? ¿Quiénes son el reino realmente? ¿Quiénes van a ser parte del reino de los cielos? Amén. Porque si no entendemos eso, entonces estamos confundidos. Amén. Al reino solo va a entrar claramente los Bené Israel, los hijos de Israel y los que sean contados como hijos de Abraham, que siguieron sus pasos. Amén. Dice el versículo 4, y ya el Eterno aquí hablándole ya el mensaje que tiene que decirle, dice: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Amén. Él está diciendo, ustedes están aquí, entiéndanlo. ¿Por qué razón están aquí? Por lo que yo hice con Egipto. Ustedes mismos lo vieron. Y están aquí porque los he traído aquí. En las alas de águilas, es decir que perdón, fue un portento de Elohim que ellos llegasen hasta ahí. Amén. Les dio alimento, les dio agua, los ha guardado, los defendió contra Amalek, y ahora están allí. Amén. Ahora, esto es otro principio. ¿Qué principio nos revela esto para el reino, para los que pretenden o pretendemos, queremos ser parte del reino? Yeshua también lo dijo: y serán todos enseñados por mi Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Esto no es algo que yo quiero venir. Amén. Venimos porque el Eterno nos trae, nos enseña a venir. Como dice la Escritura, nos trae con lazos de amor. Amén. Pero todos tenemos que venir, todos vendremos porque Él nos trae. Amén. Él nos guiará hacia Él. Nadie viene al Eterno porque quiere por sí mismo. Abraham no vino porque quiso. Elohim llamó a Abraham, y de Abraham escogió a Jacob y desechó a Esaú, a Esau. Amén. Entonces el principio aquí es que al reino no vienen de otra manera menos que sea el Padre el que nos traiga. No hay otra manera de venir. Amén. Y esas son pautas que tenemos que ir mirando, porque la religión enseña un montón de cosas acerca de la salvación y de las almas y de la resurrección, pero nosotros tenemos que ir aprendiendo qué es lo que realmente nosotros vamos conociendo y entendiendo. Amén. Entonces dice, versículo 5 dice: ahora pues, sí. Y esta palabrita sí, yo escuché algunos comentarios
algunas enseñanzas acerca de esta porción para poder percibir el espíritu de los que han enseñado, de los que enseñan esto. ¿Cuál era la guianza, verdad? Y una cosa que me fijé es que muchos se saltaban esta palabrita, que es una conjunción condicional. Sí. ¿Amén? Y esto sí es importante, esto es condición. O sea, si esto pasa, entonces vendrá esto. Si me obedecieres. Amén. Entonces dice él, y lo dice en el texto hebreo, dice que en el 5, ¿verdad? ¿Estoy? Ok. Dice en el texto hebreo, vosotros, y ahora dice, si obedecer, obedecéis. Y allí está la palabra Shema 2 veces. Pero la palabra así. Shamoa, y luego dice Tismu. Pero la palabra es oír, ¿verdad? Y aquí se traduce como obedecer. Pero lo que está diciendo él, si oyeres, oyendo, ¿verdad? Que es lo que realmente interesa, porque Shema es oír, escuchar, tiene que ver con que tú prestes atención. Y el hecho que tienen dos palabras repetidas allí significa que eso tiene un énfasis. Así como cuando Elohim le dijo a Adán que el día que comiera del árbol, muriendo, morirás. Y cada vez que vemos esa repetición de palabras, lo que nos revela es que hay un énfasis bien importante en lo que el Eterno está hablando. Así que la condición es que hay que oír. ¿Y qué hay que oír? Dice, si oyeres mi voz, si escucháis mi voz, ¿verdad? O si obedecéis, porque aquí esta traducción habla de obedecer. Dice, si obedecéis a mi voz, dice, y guardáis mi pacto. Amén. Y guardáis mi pacto, entonces, dice, vosotros seréis objeto de mi predilección. ¿Cuándo será que Israel va a ser objeto de la predilección de Elohim? Cuando escuche y cuando guarde el pacto. Y es lo mismo que decía el Mesías. Si guardáis mis mandamientos, yo y mi Padre vendremos y haremos morada contigo. ¿Verdad? Y en varias ocasiones él insistía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque claramente oír no solamente significa que, como dice Santiago, creo, ¿verdad? Dice, porque no son los oidores de la Torah, ¿verdad?, los que son hallados justos, sino que son los hacedores, los que guardan el pacto, los que guardan la palabra. Amén. Así que aquí no hay otra forma de entrar al reino y de entrar a ese pacto a menos que cumplamos esos dos principios. Que oigamos el mensaje, por qué el pueblo judío falló. Amén. Y aquí lo vamos a ver. Porque tristemente no se guardó la palabra. Amén. El pueblo tenía que oír ¿a quién? Oír lo que Moisés iba a hablar y guardarlo. Y una de las cosas que claramente Moisés va a hablar más adelante es que va a venir otro profeta al que tienen que oír. Y el pueblo judío, tristemente, los principales fallaron en eso. Amén. Oyeron, pero en realidad no oyeron. No creyeron. Amén. Así que no le creyeron a Moisés. Y el Mesías lo dice: si no creéis a Moisés, tampoco me creerán. Amén. La base era que tenían que creerle a Moisés. Y a través de Moisés, pues creer lo que el Eterno iba a hacer. Entonces dice que serás objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que claramente Israel es escogido porque hay un plan. Hay un plan para redimir las naciones. Hay un plan para redimir la humanidad. E Israel se le ofrece ese pacto. Amén. De que ellos, de entre todos los pueblos, si obedecen y guardan este pacto, entonces realmente van a ser predilección.
tristemente, ¿cuál fue el final de todo esto? Lo sabemos. Fueron esparcidos por todas las naciones. Israel no pudo guardarse como predilecto. Que Israel sigue siendo buscado es otra cosa. Pero estamos hablando, recuerden, no estamos hablando de físicamente, estamos hablando de los que espiritualmente oyen el mensaje. Amén. Porque Elohim no dejó de ese anunciar a Israel. Eso va hasta el final de los tiempos. A Israel se le anuncia. ¿Pero quién es Israel? Todo aquel que escucha el mensaje, todo aquel que escucha la voz del Eterno y guarda el pacto. Amén. Y eso va hasta el término de los tiempos. Amén. Entonces dice que, porque entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tristemente, cuando se mete el orgullo y el sentimiento, amén, si nosotros fuéramos descendientes directos de Jacob y entráramos en ese orgullo personal, es que yo soy descendiente de aquel, pero es que ese ser descendiente de Jacob físicamente no me garantiza que yo voy a entrar en el pacto, que yo voy a entrar en el reino, a menos que yo también obedezca, a menos que también yo guarde el pacto. Amén. Y eso es algo que tenemos que verlo, porque el catolicismo practica algo muy parecido. Cuando el catolicismo bautiza a los niños, lo que está haciendo la Iglesia Católica es atribuirse el derecho de decidir a quién le da entrada, quién puede entrar al reino y quién no. Amén. ¿Pero tiene la Iglesia Católica el derecho de eso? No. No pueden, los hombres no pueden decidir quién entra y quién no entra al reino, porque hay unos principios que están claros. Amén. ¿Cuántos niños católicos fueron bautizados y se perderán? No alcanzarán la salvación, porque no es esas cosas, no son los rituales, no es la circuncisión que hacía el pueblo de Israel de los niños lo que garantiza que entrarán en el reino. Lo que garantiza entrar en el reino es que nosotros escuchemos y guardemos el pacto. Mire, mi hermano, ponga esto en su corazón, porque también va para nosotros. Hoy estamos aquí congregados y nos congregamos y hacemos el esfuerzo de venir, pero eso no es garantía de que nosotros vamos a entrar al reino, a menos que vivamos realmente lo que creemos y demostremos a Elohim que hemos creído y guardemos el pacto. Amén. Porque esto no es cuestión de rituales, no es cuestión de religión, es cuestión de una verdad y de vivir una verdad. Amén. Dice, y vosotros me seréis, y aquí viene otro de los beneficios, otros de los requisitos que para Israel, es que, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. Israel, si cumplía el pacto, si Israel oía la voz, o si Israel oye la voz y guarda el pacto, entonces vendrá a convertirse en esto. Pero es por el mismo resultado de guardar y de oír, que vendrá a convertirse en un reino de sacerdotes y en una nación santa. ¿Por qué sabemos que es así lo que estamos hablando? Porque el mismo Kefas, el mismo Pedro, en su libro, en 1 Pedro 2:9, ¿qué es lo que le dice a los que han creído el Evangelio? 1 Pedro 2:9. Dice, aquí está hablando Pedro, dice, o Kefas, dice, pero vosotros sois linaje escogido. ¿Okay? ¿De qué linaje está hablando? Quiere decir que es una descendencia, pero una descendencia no solamente física, sino una descendencia espiritual, de la fe de Abraham y de la fe de Jacob, de Israel. Amén. Y luego dice, sacerdocio real, porque se cumple en el Evangelio todo lo que se habló en el monte Sinaí. No,
todo aquel que entra en el pacto y guarda el pacto y guarda el mandamiento de Yeshua y del Padre, claramente viene a ser un sacerdocio real. Aunque el sacerdocio levítico ya fue ¿qué? Ya no está vigente. Amén. Y luego dice, nación santa, pueblo por posesión. Quiere decir que todos los que venimos por la fe a ser parte del pueblo, a ser parte de Israel, venimos a hacer una posesión especial de todas las naciones. ¿Y cómo sabemos que todo esto es real? Porque todo se tiene que comprobar con la Escritura. Para eso Juan, en la revelación, que nos dice que él vio una multitud de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. Quiere decir que claramente el propósito del Eterno al final se cumple. Yo le preguntaba a una persona, ¿cuál fue el punto de que Elohim creara al hombre? La gente juzga a Dios porque mire, para toda la maldad, ¿y dónde está Dios? Y yo le digo, no lo sabrás si no sabes cuál fue el propósito por el cual Elohim creó al hombre. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el propósito por el cual Elohim creó al hombre? Y esa es la base de nuestra fe. Esa es la base de nuestro entendimiento del Evangelio. Lo dice Saulo de Tarso, o el Espíritu, en Efesios. Dice, porque a los que antes conoció, a esos llamó, y a esos justificó, y a esos glorificó, ¿verdad? Claramente el Eterno sabía que el hombre se iba a desviar. Lo dice Eclesiastés, Elohim creó al hombre bueno, y ellos se desviaron a hacer maldad. Pero Elohim sabía que el hombre se iba a desviar, pero también sabía que de la humanidad que saldría de Adán, saldría un pueblo que le creería. Él sabía que ahí estábamos nosotros, a través de las generaciones, y confío en el Eterno que nosotros estemos allí. Amén. Entonces, ¿por qué creó Elohim al hombre? Por un pueblo escogido, por un pueblo que él supo que saldría de esa humanidad, aun cuando tal vez la mayoría de la humanidad se perdería, pero por nosotros y por todos los santos que sean hallados en las generaciones, por esa razón Elohim creó al hombre. Si usted no lo había pensado, tenga eso por seguro. Todos los que han pasado, todas las generaciones que han existido, cuántos se han perdido, cuántos han alcanzado la fe, es para que la salvación llegase a nosotros, para que la vida llegase a nosotros, porque se nos concedió ¿qué? Se nos concedió vivir. Vivimos porque claramente en el plan del Eterno hay un pueblo en cada generación, hay un remanente en cada generación. Amén. ¿Cuántos de esta generación que están naciendo oirán la fe? Solo el Eterno lo sabe. ¿De cuántos pueblos de la China, de la India, de Rusia, de todas las naciones, cuántos creerán de esta generación? Por ellos fue que fue creado Adán, para que esa generación existiera, para que esa nación viniera a la vida y pudieran ser escogidos y apartados, separados como un pueblo especial para el Eterno. Amén. Dice el versículo 7, porque a veces la gente, por no entender, nosotros juzgamos mucho y preguntamos ¿dónde está Dios? Y tanta maldad y tanto. Pero el que es de la fe glorifica al Eterno, porque a pesar de la maldad que hay en el mundo, a mí se me concedió vivir, y se me concedió vivir para conocer y entender la buena voluntad del Padre. Amén. Y por eso tengo que tener gozo. Por eso dice que tengamos el gozo de la ¿qué? El gozo de la salvación, el gozo de saber que se nos concede la oportunidad de participar de ese reino. Tenemos esa esperanza y por esa esperanza tenemos que vivir.
Amén. Así que cuando uno va comprendiendo las cosas, lo terrenal y lo material que va quedando a un lado. Porque lo único que me importa a mí es que Dios me conceda vestido y comida y guardar la fe hasta el final de mis días. Y al final lo demás sale sobrando. Amén. Dice, el 7 dice, entonces Moisés llamó, dice al final del 6, dice, estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Y aquí ya no se cita a la casa de Jacob, a los hijos de Israel, a los Benei Israel. ¿Por qué? Porque son a ellos a los que realmente tiene que llegar el mensaje. Amén. Muchos lo oirán, pero no todos lo guardarán. Amén. Tristemente sabemos por lo que va a pasar, que ese Israel físico que salió de Egipto, tristemente toda esa gente, ¿dónde queda? En el desierto. 40 años dando vueltas al desierto para que muera toda esa generación. Porque no pueden heredar la tierra. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, que no guardaron el pacto, no le creyeron al Eterno. Dice, entonces Moisés, versículo 7, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Fíjense bien, cuando la gente está en la emoción del sentimiento, ¿cuántos dicen amén? Todo el mundo grita amén. Vamos a construir un edificio, amén. Pero cuando llega la hora de colectar, todo el mundo brilla por su ausencia, amén. Entonces, y dice, el 9 dice, así le pasó a ellos, ¿verdad? Están allí, están escuchando todo lo que el Eterno les está prometiendo, les está anunciando de lo que van a hacer ellos. Claramente en ese gozo, en esa alegría, pues respondieron, amén. Pero sabemos que después, tristemente, no fue así. El 9, ¿qué dice? Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró a Yahweh las palabras del pueblo. Fíjense que la intención de Elohim, de hablarle para que todo el mundo lo oyera, era para que el pueblo pusiera su confianza en Moisés. Porque no siempre iban a oír la voz desde arriba. ¿A quién era que iban a oír siempre? A Moisés. Siempre Moisés era el que iba a estar instruyéndoles y hablándoles. Pero el Eterno hizo eso para demostrarle al pueblo de que él era el que realmente el Eterno había escogido para hacer esta tarea, ¿verdad? Pero fíjese que dice, aquí nos dice para que crean en ti siempre. Siempre es la palabra olam en hebreo, ¿verdad? Significa, y la palabra olam tiene varios significados en sus traducciones, ¿verdad? Pero siempre significa lo que pasó con el pueblo judío cuando no oyó a Jesús el Mesías. La idea era, o el propósito era de que si ellos le creían a Moisés, claramente le creerían a Jesús, como dijo Jesús, ¿verdad? Ese era el propósito. Que Israel, aún el Israel que no había nacido, aún en la casa de Judá que no había nacido, la casa de Jacob, que aún no había nacido, al leer la escritura, al leer el rollo, realmente pusieran su fe en lo que estaban oyendo, en ese pacto, en ese rollo, hasta que se cumpliera todo lo que se iba a revelar a través de Moisés. Pero tristemente el pueblo falló. Porque una cosa es cuando a uno lo mueven emocionalmente. Cuando usted está en necesidad, cuando usted está enfermo, cuando usted tiene una carencia, y entonces le prometen que usted va a salir de su problema y que usted va a ser sanado y usted va a hacer todo eso, usted dice pues amén a cualquier cosa. Porque usted lo que está pensando es en lo que va a recibir. Pero no está pensando realmente
en el compromiso que se está adquiriendo. Amén. Entonces, lo digo es para que entendamos por qué es que nosotros somos llamados a llevar el Evangelio tal como lo dio el Señor. Amén. Si el Señor quiere sanar, bendito sea el Eterno. Si el Señor quiere resolver problemas a las personas, bendito sea el Señor. Pero el Evangelio no fue dado para llevar promesas de sanidad de enfermos No, eso ocurre en la voluntad del Eterno. Amén. Pero lo que el Eterno quiere es que seamos esto, un pueblo escogido. Amén. Entonces dice que el día dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y aquí hay otro principio. Sin santidad nadie verá al Señor. Todo el que venga al Señor, al encuentro con el Señor, tiene que santificarse, tiene que limpiarse, tiene que renovarse. Amén. Porque no hay otra forma de venir. No podemos venir siendo iguales porque entonces vamos a sufrir las consecuencias. Amén. Y dice que santifícalos hoy, ve al pueblo, santifícalos hoy, mañana y laven sus vestidos. Recuerden que lo mismo hizo Jacob cuando Elohim le dijo que subiera a Betel, cuando el problema que ocurrió allá con la hija de él, con Dina, y él después de eso, el Eterno sube a Betel y él le dijo a todos los que estaban con él, cambien sus ropas, lávense, cambien sus ropas y despójense de todos los ídolos que tienen, ¿verdad? Porque claramente el conocimiento de ellos es que no podemos venir a Elohim contaminados, sin una renovación, sin una transformación, sin una consagración. Amén. Y esto implica no solamente el vestido, sino también lo interno. Por eso dice Saulo de Tarso, ¿qué dice? Dice, perfeccionemos la santidad, la consagración, en el temor de Elohim, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, físico y espiritualmente. Luego dice, esto lo digo porque tristemente, y tenemos que tener nosotros mismos de un trasfondo católico, y hay otras religiones que también practican cosas parecidas, donde después de muerto no se puede hacer nada por nadie. La verdad es esa. Si tú en vida no te santificas para acercarte a Dios, al Padre, a través de Yeshua, después de muertos, ¿qué vas a hacer? Porque somos nosotros los responsables de nuestra salvación. Nadie puede hacer nada por mí, excepto lo que yo escucho y guardo y obedezco. Amén. Pues digo que la verdad derrumba las religiones. Que la religión tiene un montón de doctrinas y cosas, pero que no van de acuerdo a la realidad. Elohim no va a recibir nadie porque fulanito lo recomendó. Ah, porque el santo tal está hablando a favor de este, o porque María está hablando a favor de este. No, eso de María ruega por nosotros, nada. El que tiene que rogar eres tú aquí y ahora. Y no solamente rogar, sino obedecer. Pedirle al Padre que nos ayude a guardar la fe. Amén. Pero toda esa farsa, toda esa mentira que hay en la religión es lo que hace que el mundo esté confundido. Y al final, lo que están es desviando al pueblo de la verdad. Eres el Padre nuestro y tres Ave María Amén. para el pecado. Entonces, aquí está claro. Nadie se acerca al Padre a menos que sea como Él lo establece. Amén. Porque si no, entonces sufre las consecuencias. Luego dice, así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Y es curioso porque aquí parece que estoy hablando en tercera persona, ¿verdad? Dice que en el tercer día descenderá Yahweh. Pero ¿no es Yahweh que está hablando? ¿Quién está hablando entonces allí? ¿Qué sabemos nosotros por la escritura de quién estaba hablando allí con Moisés? Dice que la Torá fue entregada por manos de Malahim, de ángeles. Ángeles fue los que le hablaron a Moisés. Amén. Porque si los cielos no pueden contener la gloria del Eterno, ¿cuánto más monte? Amén. Entonces dice,
El 12 que dice, y marcarás, y marcarás límite en derredor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones, cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. No lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando resuene, vamos a parar allí. Fíjate, nadie puede acercarse al oído. Esto es importante, porque cuando se construye el tabernáculo, se construye un lugar que se llama el lugar santísimo, que ningún hombre podía entrar excepto el sumo sacerdote una vez al año, y eso sin sacrificio, sin sangre, ¿verdad? Y cualquiera que pretendiera entrar allá, claramente moría. El Eterno tiene límites, estableció límites para que el hombre se acerque a él con cuidado, o hasta dónde puede acercarse. Los hijos de Aarón, ¿qué les pasó? No entendieron la gravedad de hacer las cosas como el Eterno manda y quisieron hacer las cosas guiados por el licor del vino, ¿verdad? Fueron y cogieron fuego y pensaron que podían hacer como quisieran, y salió fuego y los consumió. Amén. A unos hijos de un sacerdote de Seba, el Nuevo Testamento que nos narra, quisieron echar demonios creyendo que porque con la palabra mágica en el nombre de Jesús, y el demonio salió y casi los mata a ellos, ¿verdad? Porque hasta los demonios conocen quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Amén. Hay límites, hay cosas que el Eterno ha establecido y que nosotros debemos entender que no debemos traspasar. Amén. Tristemente, cuando el hombre irrespeta las cosas del Eterno, entonces entra en el camino de la perdición, porque se acerca de la manera equivocada. Amén. Ahora, aquí estamos viendo a un Moisés que sube y baja, ¿verdad? Y ahora viene a establecerle límites al pueblo. Ese límite, ¿hasta cuándo perseveró ese límite? Dice el texto allí, dice, cuando resuene prolongadamente la corneta, ellos subirán al monte. En realidad, a nosotros dice chofar, la palabra correcta es yobel. Y la palabra yobel es bien interesante y es bien importante, porque cuando usted escucha la palabra yobel, ¿qué le recuerda? ¿Qué le trae a la memoria, espiritualmente hablando, o escrituralmente hablando? Yobel era lo que se hacía en el día de Yom Kippur en el año 49. Cada siete semanas de años, en el año 49 en Yom Kippur, se hacía tocar el shofar en Yobel. ¿Para qué? Para anunciar la libertad de los cautivos, para anunciar el que los que perdieron sus tierras volvieran a recuperar sus tierras, para proclamar liberación. Así que este Yobel lo que proclamaba era ¿qué? Libertad. ¿Libertad de qué? De que ahora puedo acercarme al monte. Amén. Cuando murió Jesús el Mesías, recuerden, en el templo, en el santuario, el lugar santísimo nadie podía entrar porque había un velo, ¿verdad? Pero cuando murió Jesús el Mesías, ¿qué pasó con ese velo? Dice que se rasgó de arriba abajo. Amén. Indicando, dice el libro de Hebreos, que el camino al Padre estaba ahora abierto. Ahora podemos acercarnos delante de Él. Antes, para un creyente, para un israelita acercarse a Dios, tenía que ir a los sacerdotes, llevar los sacrificios al tabernáculo o al templo, y allí presentarlos, y solamente los sacerdotes podían hacer todo el ritual del sacrificio, ¿verdad? Pero venido Yeshua, se elimina todo el sacerdocio levítico, y ahora todos los creyentes
por medio de la gracia de Yeshua, podemos venir directamente a quién? Al Padre. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Fíjense bien lo que voy a decirles. La Iglesia Católica volvió a instaurar un sacerdocio. Y volvió a interponer al hombre para con Dios. Y ahora los hombres tienen que venir al sacerdote a confesarle sus pecados, ¿verdad? Y a todo el ritual. Cuando ya Dios abolió eso. Ahora, entre comillas, se dice que los santos están para ayudarnos porque ellos tuvieron mejor vida, así que entonces ahora hay que venir en el nombre de un santo para que me ayude. Y tuercen toda la escritura. Porque ¿dónde queda entonces la bendición que nos trajo Jesús a nosotros? Yo no necesito de santos. Amén. No necesito de vírgenes. No necesito de sacerdotes. Necesito es confiar que por la gracia de Yeshua yo puedo venir delante del Padre y que Él me escucha. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Cómo le enseñó a los discípulos? Vosotros cuando vais a orar, entra a tu aposento, cierra la puerta y el Padre que ve en lo secreto te oirá. Allí no necesitas más nadie. Allí no necesitas la fe, la convicción de quién eres y de lo que has recibido por parte del Padre a través de Yeshua. Eso es lo que tenemos que rescatar del Evangelio. Amén. Aunque tristemente le duela a mucha gente y no quieran oír y les retumben los oídos, pero esa es la verdad. Es solamente a través de Yeshua que entonces tendremos esta bendición. Amén. Otra cosa que encontramos aquí es que ¿cuándo es que realmente vamos a estar con el Padre? Ya físicamente, que ya podemos realmente estar en su presencia, cuando suene el shofar, cuando suene la trompeta y venga, y Él envía a Jesús el Mesías de los cielos, para congregar a todo su pueblo de todas las naciones. Y allí entonces nos reuniremos, si el Eterno nos concede en su misericordia el poder participar de esa bendición. Allí será reunido todo el pueblo físicamente con Jesús el Mesías y claramente con la presencia del Padre. Amén. Por eso la Escritura dice que no hay más mediador entre Elohim y los hombres que Jesús el Mesías. A nadie más, porque Él está vivo. ¿Por qué voy a ir a un muerto si Él está vivo? Amén. Dice, cuando resuene probablemente la corneta, ellos subirán al monte. Y aquí vamos viendo cómo todas estas cosas nos van anunciando lo que realmente va a suceder en el futuro. Porque no se habló solamente para los que estaban allí presentes. Moisés habló para Israel, para el Bené Israel, para los hijos de Israel, de los cuales venimos a ser parte de nosotros si el Señor nos concede. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Recuerda, santificar al pueblo es decirle, sepárense, apártense, guárdense, cámbiense, renuévense. Amén. Porque también eso es la santidad. ¿La santidad qué es? Renovación y transformación, tanto mental como espiritual. Dice que luego dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Amén. Y allí entra el punto de lo que es claramente Israel. Hasta ese momento no tenía ni idea de que acostarse aún con la esposa de uno tiene contaminación, ritualmente hablando. Amén. Porque la expulsión del semen contamina. Amén. Por eso luego la ley, Moisés va a explicar más adelante todo el proceso para cada vez que un hombre eyacula semen o tiene relaciones sexuales, tiene que entender que está ritualmente impuro. Amén. No espiritualmente, que es otra cosa. Amén. Luego dice que luego dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. ¿Te imaginas si una relación permitida, como es el matrimonio, impurifica al hombre en la relación sexual? ¿Cuánto más? Y es lo que dice Saulo de Tarso cuando se habla del adulterio y la fornicación. ¿Cuánto más contamina
a una persona cuando tiene relaciones ilícitas. ¿Ven? Porque ahí no lo contamina solamente físicamente, sino que lo contamina también espiritualmente. Porque la Escritura dice algo que es muy claro y la gente no entiende. Cuando las personas tienen relaciones con personas extrañas, hay una transmisión, no solamente física, no hay un contacto solamente físico, sino un contacto espiritual. Y la persona se contamina de lo que la otra persona es. Amén. Así que por eso es que la relación que no es permitida, lo que es la fornicación, que es tener relaciones como el mundo hoy en día, te conozco esta noche, bailamos y gozamos y ya. Mañana nos limpiamos y se acabó, no te vuelvo a ver. Y ese es el espíritu de este mundo, ¿verdad? La fornicación. Y el adulterio, que también está por todas partes, ¿verdad? Entonces dice, luego dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos. Y fíjense que el tercer día, al tercer mes llegaron allí, al tercer día es que se manifiesta el Eterno. Y siempre está ese tercer día. ¿Y qué nos recuerda a nosotros el tercer día? La resurrección de Jesús el Mesías. Y también que nos dice en cuanto a prepararnos, que estemos como atentos al regreso de nuestro Señor. Por eso el Mesías usaba una parábola, ¿verdad? Dice, si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, no se acuesta a dormir, sino que se pone a esperarlo. Así dice, debemos estar nosotros atentos esperando el regreso del Señor. Amén. Dice, el tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido del chofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Quiere decir que los tomó por sorpresa. Y yo que estaban esperando, ya le había anunciado, ¿verdad? El tercer día, pero les madrugó el Señor. Dice, y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim y se ubicaron en la parte baja del monte. O sea, Moisés le dijo, ¿sabe qué? Vamos afuera. Salgan de sus tiendas. Vamos fuera del campamento. Que es lo que nos invita el Eterno, ¿verdad? A salir fuera. Dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Salgamos fuera con él, llevando el vituperio. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y aunque la Escritura revela esto, hay algo que Moisés le dice al pueblo que deben recordar siempre: ninguna figura viste en el monte, que va a ser la base de un mandamiento. Amén. Aunque el Eterno se manifestó de esta manera, no se vio ninguna figura, ninguna imagen. Amén. Y dice, y el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba y Elohim le respondía con el trueno. Y aquí nos dice que hablaban, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué es lo que habló el Eterno desde arriba. Y Yahweh descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Luego dijo Yahweh a Moisés, baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia Yahweh para observar y caigan muchos de ellos. Y santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga estrago en ellos. Amén. Fíjense, ya Moisés se le ordenó esto, ya lo hizo, y ahora el Eterno vuelve a decirle. Quiere decir que cuando algo se repite dos veces, recuerde, es porque llama nuestra atención. Es que el Eterno quiere que pongamos cuidado. Amén. No, esto es bien importante para nosotros creer. Amén. Y claramente aquí se nombra a los sacerdotes, y es que tienen que también que consagrarse. No pueden tener una vida ordinaria. Amén. Dice el 23 dice, y Moisés dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido diciendo, delimita el monte y santifícalo. Como si al Eterno se le hubiera olvidado. Lo que está dando es énfasis en lo vital que era eso para el pueblo. Y Yahweh les dijo, anda, baja, luego subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Yahweh,
no sea que haga estrago en ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. Y aquí hay otro principio, no sé si esto lo están viendo allí. En lo que leí hay un principio del reino. ¿Quién podrá subir al monte? ¿Y quién podrá llevarlo? Eso es parte de lo espiritual, ¿verdad? Pero físicamente, ¿qué está pasando aquí? ¿Perdón? El que elija Yahweh. Amén. El Eterno le dice a Moisés, baja y que suba Aarón contigo. Y los ancianos, ¿verdad? Los ancianos tienen que quedarse en cierto lugar. Pero ¿quién es el que los va a subir? Moisés. Espiritualmente, ¿cuál es la imagen profética de eso para Israel? Que habrá uno que es el único que puede acercarnos a Yahweh. Que hay único que descenderá para llevarnos. Amén. ¿Y quién es? Mesías. Yeshua el Mesías. Amén. Nadie, Yeshua dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí lo podemos ver, ¿verdad? Aarón no podía subir por su propia voluntad. Aarón tuvo que esperar que Moisés bajara y lo llevara. Y aún los ancianos también. Amén. Y eso es otro principio del reino. Nadie va a entrar al reino por rezos, ni por limosna, ni por obras. Entramos por la fe y la obediencia a la fe, por el conocimiento y entendimiento de lo que el Padre establece para el reino. ¿Quiénes van a poder participar? Luego más, durante la Escritura, pues se nos va a traer mucha más información, lo que habla el hermano en el Salmo, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte santo y quién morará en el lugar? Por el Eterno, pues el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, y todas las cosas que están allí, ¿verdad? Que vienen a explicarnos un poquito más en detalle la actitud que tiene que tener un creyente. Amén. Pero aquí lo que estamos viendo es los principios del reino. ¿Cómo es que el reino va a funcionar? Y cómo es que el reino se establece, para quiénes y quiénes son, cuál es el acceso que hay hacia el reino. ¿De qué manera va a ocurrir? No hay otra forma sino a través de la fe y a través de Yeshua el Mesías. No hay nadie más, no se cuenta a nadie más. Amén. Y esto lo digo, mis hermanos, porque nosotros todos venimos del trasfondo católico, creo yo, ¿verdad? Donde también creímos estas cosas y guardamos todas estas cosas, porque eso es lo que conocíamos. Pero ahora el Eterno nos ha permitido llegar a conocer y a entender mucho más su voluntad, y lo compartimos y esperamos en amor a la salvación de nuestros familiares, parientes y amigos, que también Dios permita que abra el entendimiento de ellos, los ojos de ellos, y realmente atesoren esta palabra, porque no es la religión la que salva, no es porque yo esté en esta religión. A mí me duele cuando yo escucho a una persona decir, es que yo soy esto y muero siendo así. Le digo, bueno, tú mismo lo estás decretando. Amén. Y yo le digo, yo lo que creo es lo que la Escritura dice, y busco de corazón guardarla y obedecerla, porque eso es lo que me da la esperanza de que el Eterno realmente me concederá su promesa. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos. Hermano Adolfo. Pero vamos a orar. Oremos para concluir este versículo. Amén. Amantísimo Padre, Elohim Todopoderoso eres tú. A ti, el Elohim y Padre de nuestro Señor Jesús Nazaret, y Elohim y Padre nuestro. A ti, Padre amado, que por la fe en tu Hijo amado, Señor, nos permites poder venir delante de tu presencia. Y venimos confiadamente sabiendo que hallaremos el oportuno socorro, Padre eterno, porque creemos que estamos delante de ti y delante del Cordero Santo, Padre amado. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por darnos conocimiento y entendimiento, gracias por el don de tu Espíritu en quien tú nos fortaleces y nos ayudas. Danos fuerzas, Padre eterno, para guardar, Señor, todo este conocimiento, para vivirlo, para practicar, Señor, tu voluntad. Padre amado, porque como dice la Escritura, no es por obras, sino es por la fe. Amén. Por creer en tu palabra, por creer en lo que tú nos revelas y por ponerlo por obra, Padre eterno. Padre, gracias por tu Hijo amado, por nuestro Señor Nazaret.
Y por él y en él te pedimos, Señor, por todos aquellos que hoy pueden estar en necesidad, por los que están enfermos, Padre eterno. Sí, Te presento a mi hermana Lilia, Padre eterno. sí, Padre. Que seas tú, Señor, restaurando su salud, su vida, reprendiendo toda célula cancerosa, Señor, de su cuerpo. Sí, Padre Santo. Por mi hermano Jairo Villalba, Padre eterno, Sí, que tú también sigas restaurando. Gracias por ayudarlo, Señor, en cuanto a su necesidad. Padre amado, por todos aquellos que hoy no sabemos, Señor, que puedan estar pasando por un momento de aflicción. sí, Te presento también la vida de un hombre, Señor, que está en un hospital, Señor, postrado, Padre eterno, que por causa de una operación, Señor, ha quedado vegetal. Señor. Sí, Que tu misericordia sea con él, sea con su familia. sí, Padre Santo. Padre amado, por los pobres, por los huérfanos, Padre eterno, por las viudas, por los que sufren violencia, por los que sufren injusticia, aún por los que están presos, justa o injustamente, Padre eterno, que tu salvación llegue a ellos por medio del Evangelio. Padre amado, y por todos los inmigrantes y extranjeros, mi Dios, para que en su peregrinar levanten los ojos a ti, Padre eterno, puedan verte y conocerte, Padre amado. Y asimismo, Dios Padre eterno, te pedimos por todos aquellos que sufren y padecen deshabilidades físicas, mentales, emocionales, espirituales, por los esquizofrénicos, por los lunáticos, por los que tienen problemas emocionales y mentales. Sí, Señor. Padre amado, que tu misericordia sea con todos nosotros, por la gracia de tu Hijo amado, en quien confiamos, Señor, en quien creemos que tú, Señor, nos escuchas y que tú, Señor, te mueves a misericordia, derrama de tu poder y trae, Señor, bendición, sanidad, liberación, salvación, Señor, a tu pueblo. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Ya.